en Chiapas, que será dictada por la doctora Rubí Araceli Burguete Calimayor. Nos acompañan esta tarde el doctor Jorge Pascasio Bringas, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Omar David Jiménez Ojeda, coordinador de investigación y posgrado de nuestro instituto, y por supuesto nuestra gran invitada de esta tarde, la doctora Araceli Burguete. Doctora, bienvenida, muchas gracias por el espacio y aceptar esta invitación. Sin más, daremos espacio para las palabras de bienvenida de nuestro director. Muchas gracias, doctora María José Oseguera. Muchas gracias por todo el trabajo que ha realizado para que pueda ser posible este evento. Pues que le puedo decir muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludarles, ver a nuestro distinguido cuerpo académico de nuestro querido Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero sobre todo ver a nuestras alumnas y a nuestros alumnos de posgrado que el día de hoy se están dando cita para poder escuchar la conferencia magistral 100 años del voto de la mujer en Chiapas. Híjole, con una ponente de lujo que agradecemos su presencia y su tiempo para que nos pueda compartir todos sus conocimientos. Por supuesto que estoy hablando de la doctora Rubí Araceli Burguete Calimayor, doctora honoris causa de nuestra distinguida Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas y profesora investigadora del CIESAS. Eh, eh, Como todos sabemos, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recuerda la urgencia de prevenir y erradicar las diversas formas de violencia que afectan a las mujeres, así como de fortalecer acciones que garanticen su igualdad y pleno ejercicio de derecho. Esta conmemoración impulsa espacios de reflexión y diálogo que permiten visibilizar los avances y desafíos en la construcción de una sociedad más justa. En este marco, eh, la conferencia magistral 100 años del voto de la mujer en Chiapas, impartida por nuestra distinguida doctora honoris causa, se presenta como una oportunidad para analizar la importancia histórica del sufragio femenino y su impacto en la participación política contribuye a fortalecer la conciencia colectiva sobre la necesidad de continuar impulsando los derechos y condiciones que permitan una vida libre de violencia. En ese marco, quiero agradecer, distinguida doctora Araceli, su presencia y por supuesto, impulsar y pedirle a nuestros alumnas y a nuestros alumnos eh, eh, y recomendarles que tienen una gran oportunidad de poder ampliar sus conocimientos en el tema que hoy nuestra distinguida doctora Araceli tuvo a bien aceptar esta tarde con el día de hoy con nosotros. Qué mejor manera de cerrar el año académico de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas con tan distinguida ponente y aparte que la queremos mucho en el instituto. Doctora Araceli, esta es su casa. Gracias por aceptar la invitación y pues bueno, lo más importante es escucharla. Por eso en este momento termino mi participación y daremos paso a poderla escuchar. No sin antes, la doctora María Oseguera leerá su semblanza. Muchas gracias a todas y a todos por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, doctor. Daré lectura a la semblanza de la doctora Rubiera Celi Burguete Calimayor. Ella nació en Arriaga, Chiapas, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Sociología por la UNAM, maestra en Ciencias del Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo y cursó su licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De 2017 a 2019 fue coordinadora académica del posgrado en CIESAS Sureste, fue directora regional de la Unidad Sureste del CIESAS con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, durante el periodo 2020-2021. Dentro de la docencia e investigación, ha sido docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENA, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH,
Ha sido investigadora en el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, CESTEM, y desde 1999 profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS. Sus temas de investigación son derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres, autonomías, participación política, municipio y gobierno indígena. Fue coordinadora del Diplomado para el Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres Indígenas del programa docente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, desarrollándose en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y México durante el periodo 2010 a 2014. Por supuesto, ha recibido diversos reconocimientos académicos, entre los que se encuentran el Premio Fray Bernardino de Sahagún de Lina por su tesis de maestría, Premio de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales AMER y Premio Jean de Vos por su tesis doctoral. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. El 19 de septiembre de 2024 recibió el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Autónoma de Chiapas. El 23 de julio de 2022 recibió el doctorado honoris causa entregado por la Universidad del Pacífico de Chiapas. El 14 de septiembre de 2020 le fue otorgado el diploma de honor por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, por el Programa Emblemático de Mujeres Indígenas de América Latina, MELAC, y la Universidad Indígena Intercultural. El 13 de noviembre de 2013 recibió un reconocimiento a su trayectoria académica a favor de los pueblos originarios, otorgado por las Jornadas Lascasianas Internacionales y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Adicionalmente, ha recibido otros reconocimientos, ha impartido durante su carrera el curso distintas clases, conferencias desde la década de los 80. Ha dictado clases, conferencias y ponencias en distintos países de Europa como Inglaterra, España y Alemania, en universidades de Canadá y Estados Unidos, así como de Brasil, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Guatemala, Colombia, Panamá, Costa Rica, entre otros. Tiene diversas publicaciones en revistas, en libros. En 2021 fungió como autora y coordinadora del libro Autonomías y Autogobierno en Territorios Indígenas de la América Diversa, publicado por Avillalá, Ecuador. En el año 2020 fungió como autora también del libro Paridad y Violencia Política en Razón de Género en Municipios Indígenas de Chiapas de 2015 a 2018. Ha sido además autora de diversas obras que se han publicado a lo largo de estas décadas. Doctora Araceli, es nuevamente un gusto poder tenerla esta tarde y por supuesto cederle el uso de la voz. La recibimos con un gran aplauso virtual. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches, gracias por este recibimiento. Primero, bueno, yo me siento muy contenta de estar con ustedes. Para mí, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH ha sido mi casa. Yo siento un gran agradecimiento, el buen trato que he recibido, la oportunidad de trabajar con estudiantes brillantes, con colegas allí, con ustedes, de compartir de tal forma que muchas gracias. Yo sé que estoy en casa y también gracias a quienes están en línea. Quiero felicitar al instituto, a esa casa académica por conmemorar los 100 años del voto de las mujeres en Chiapas. No podía pasar desapercibido porque precisamente en el instituto este tema ha publicado libros. Recuerdo el tema de los libros de Hassel, por ejemplo, lo que ha trabajado el doctor Omar David. Es decir, hay un tema, Laura, también. Este tema es su tema, de tal forma que me parece muy pertinente que se reflexione sobre los 100 años del voto de la mujer, de las mujeres en Chiapas. Bueno, yo he preparado una presentación. Este, eh, yo a veces siento que la imagen se quiebra, entonces
cuando ustedes me digan no se te escucha porque se ve borroso, se está quebrando la voz, con toda confianza, por favor, díganme. Yo quito mi imagen para que la presentación pueda fluir bien. Entonces yo le pido por favor a la doctora Oseguera si me ayuda con la presentación. Bueno, yo me ocupo precisamente de reflexionar que este año 2025 es muy importante para recordar los 100 años del voto, que como vamos a ver, ocurrió en una particularidad chiapaneca, pero hay que comprenderlo y explicarlo en un contexto más amplio. Por supuesto que uno puede explicarlo en las luchas de las mujeres en una perspectiva global, pero me voy a enfatizar solamente en el contexto mexicano, las primeras 2 décadas del siglo XX, sí, del siglo XX. Entonces, bueno, yo le pido por favor a la doctora Oseguera que me ayude con la siguiente. Bueno, ¿de qué se trata esta ponencia? Pues son los 100 años del voto de la mujer en Chiapas. El reconocimiento del derecho al voto a las mujeres se reconoce en Chiapas durante 1925 mediante un decreto, el cual vamos a dar cuenta en esta ponencia. De tal forma que hoy es una conmemoración. Estamos en una fecha de conmemoración que celebro no haya pasado desapercibido. Bueno, la siguiente, por favor. En la lámina 2. El avance del sufragio femenino y su ejercicio en México no fue resultado de una reforma en el ámbito nacional, sino por el contrario, se gestó en espacios regionales, tanto en Chiapas como en otros estados como Tabasco, Yucatán y San Luis Potosí, que funcionaron como, cito comillas, laboratorios de la revolución, según lo ha caracterizado la autora Gabriela Cano, y con énfasis en un contexto de un clima de inestabilidad política. Estos procesos fueron impulsados por el liderazgo de mujeres revolucionarias que articularon demandas feministas con agendas de justicia social. Los reconocimientos estaban precedidos por reclamos de mujeres organizadas en los estados, algunos de ellos desde proyectos socialistas, quienes demandaron a los gobernadores carrancistas que reconocieran sus derechos, entre ellos el derecho a votar y ser votadas. Lámina 3, por favor. Durante la Revolución Mexicana 1910-1920, las mujeres desempeñaron, ¿no hay una 3 por ahí? Lámina 3. eh, Lámina 3. A ver, permítame. Durante la Revolución Mexicana 1910, gracias, 20, las mujeres desempeñaron un papel fundamental que trascendió los roles tradicionales asignados por la sociedad de la época. Su participación se manifestó en múltiples espacios. Fueron combatientes en los frentes de guerra y algunas de ellas ascendieron en las jerarquías militares. También fueron soldaderas que acompañaban a los ejércitos, cocinaban, eran mensajeras, pero también eran jefas, recaudadoras de dinero, jefas militares, a eso me refiero, y realizaban propaganda política e ideológica. A partir de 1915, que también es otra conmemoración de los 5, vamos a ver cuántos 5 hay, cuando Venustiano Carranza asume el gobierno de la República como primer jefe del ejército constitucionalista, se consolida la facción que buscaba restaurar el orden constitucional tras la caída del régimen porfirista y la lucha contra Victoriano Huerta. El constitucionalismo del 15 al 17 fue la etapa de la Revolución Mexicana encabezada por Venustiano Carranza, cuyo objetivo central fue restaurar el orden legal a través de una constitución que fue la Constitución de 1917. El constitucionalismo se sirvió, la siguiente por favor, la lámina 4,
fue una activista muy importante, Hermila Galindo, quien realizó recorridos de propaganda en el país, era periodista y buscaba la alianza con los generales que Carranza propagó por todo el país para impulsar los derechos de las mujeres. Vinculaba en su narrativa la restauración del orden constitucional con la emancipación femenina. En esos términos lo planteaba Hermila. La ciudadanía plena. Como herramienta de propaganda, Hermila creó una publicación, La Mujer Moderna. Y vamos a ver que en todos los estados en donde hubo luchas por la emancipación de las mujeres, así dicho, hubo periódicos que fueron órganos de difusión. Era un semanario que difundía las aspiraciones y derechos de la mujer del siglo XX. Desde su revista se difundió información sobre derechos civiles y educación sexual, lo cual era muy adelantado para su época. Lámina 5, por favor. En este contexto de modernización del Estado, modernización de la política, lámina 5, gracias. Se realizaron en Yucatán congresos feministas. Estamos hablando de la primera década del siglo XX. Y vean ese auditorio lleno. Es decir, estamos hablando que lo que hoy llamamos el movimiento feminista, nosotras las que estamos ya en este siglo tenemos legados. Estas mujeres que estuvieron luchando por los derechos que finalmente vamos a ver cómo se reconocieron. Bueno, estos congresos feministas fueron pues parteaguas en los albores del siglo XX y en Yucatán, en Mérida, Yucatán, se realizaron dos congresos, el primero y el segundo. Y justamente en esa coyuntura también se realizaba la Asamblea Constituyente de 1917. La siguiente, por favor. Hermila presentó una ponencia para que la anterior, por favor. Hermila presentaba una ponencia en donde había un reconocimiento que así se pudiera reconocer. Pero su propuesta fue rechazada y no gozó del apoyo ni de Carranza ni de sus correligionarios. Entre eh, por el cual la razón por la que no aceptaban, decían ellos, era porque las mujeres estaban dominadas por la iglesia y por la religión, no eran confiables. Finalmente, en la Constitución de 1917 no se reconoció ese derecho sino hasta 1953. El 22 de mayo del 20, Carranza fue asesinado y la expectativa que habían generado los congresos del 16 y 17, perdón, los congresos del 16, pues en el 17 no se materializaron. Y lo que siguió entonces es que algunos de los generales carrancistas y socialistas, porque había una línea socialista muy importante que habían estado, por ejemplo, con los hermanos Flores Magón y otros revolucionarios de izquierda que participaban en la revolución, haciendo gobernadores, se ocuparon del tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero vamos a ver que estos derechos tuvieron, la siguiente, por favor, la lámina 6, creo. Tuvieron sí, esa, muchas gracias. Tuvieron un desenlace, eh, pues no exitoso, digamos, porque fueron resultados temporales. Por ejemplo, en Yucatán, en donde había sido el Congreso, se hubiera esperado que las mujeres hubieran tenido rápido reconocimiento, pero no fue así. Las percibían como muy radicales, estaban modificando, agrediendo, incluso se decía, los roles de las mujeres, lo que se esperaba de ellas. Y en 1922, Felipe Carrillo Puerto es gobernador y Carrillo Puerto fundó el Partido Socialista del Sureste.
Las mujeres batallaron mucho para que se hiciera el reconocimiento. Estamos hablando que son 6 años después del Congreso Feminista, ya las cosas estaban muy frías y Carrillo Puerto no se comprometió de manera consistente con estos derechos. Y aceptó, no emitió un decreto como pudo haberlo hecho como gobernador, sino aceptó que una de ellas fuera regidoras de estas mujeres propuestas de un listado, una de ellas fuera regidora y tres ocuparan espacios en la Cámara de Diputados. Entonces estamos hablando de 4 mujeres, pero aunque los postuló como integrantes, como candidatas del Partido Socialista del Sureste, sin embargo, dado que no había decreto, no eran reconocimientos legales, no eran candidatas legales. Y en 1924 fue derogado porque el gobernador fue asesinado. Entonces, cuando él muere, pues no había base legal, y las mujeres fueron las 4 funcionarias, una municipal y las otras 3 diputadas, fueron perseguidas porque eran integrantes del Partido Socialista del Sureste. Luego, el siguiente caso que tenemos también importante, porque fueron 4 estados, ya dije, Yucatán, San Luis Potosí, Tabasco y luego Chiapas. Después de Yucatán fue San Luis Potosí el estado que reconoció el sufragio femenino. Pero a diferencia del primero, este sí sigue una ruta legal, el decreto número 103 del 8 de enero de 1923, a propuesta del gobernador Rafael Nieto. Este decreto modificó la ley electoral para permitir que las mujeres mayores de 21 años que supieran, subrayo, mayores de 21 años, porque vamos a ver cómo la reforma chiapaneca del 2025, de 1925 fue con mucho superior a todas estas. Ahorita vamos a ir a ello. Entonces, mayores de 21 años que supieran leer y escribir. En el caso de Chiapas, lo vamos a ver, fue a los 18 años. Aquí dice en el caso de San Luis Potosí que supieran leer y escribir. En el caso de Chiapas no se puso ningún condicionamiento y inicialmente limitaba las elecciones únicamente municipales a partir del 24 y ya después en las elecciones estatales a partir del 25 podrían ser candidatas a diputadas. Pero el problema es que el gobernador renunció en 1925, renunció y abandonó el estado, ya que el presidente Carranza lo nombró como secretario de Hacienda y Crédito Público. El gobernador interino Abel Cano, mediante otro decreto del 4 de octubre del 26, derogó la ley del 23 que había firmado el gobernador Nieto. Entonces vemos pues un reconocimiento que no fue consistente. El estado de Tabasco, el decreto del 14 de marzo de 1925. Allí había una base de mujeres organizadas muy importante que reclamaban al gobernador en turno, también carrancista, que reconociera el derecho al sufragio femenino. Y crearon para tal efecto el Partido Feminista Radical de Tabasco, siendo el sufragismo una de sus banderas. Este grupo estaba alineado al gobernador y su partido, el Partido Socialista Radical Tabasqueño. El 14 de mayo del 25, el Congreso del Estado de Tabasco aprobó el decreto número 9 que otorga el derecho al sufragio que propuso el gobernador Tomás Garrido Canaval. Y quiero leer el artículo, si me lo permiten, porque da cuenta de los conceptos del poder que tenía sobre las mujeres. Dice, artículo 1, se concede, no se reconocen. A mí no me gusta el uso de los verbos de subordinación, no los reproduzco porque me parece que debemos, con el lenguaje transformamos la sociedad. Y se otorga el voto, se dice en los otros. Aquí se concede el voto.
Y para mí, yo siempre uso la categoría se reconoce, porque el enfoque de la teoría del reconocimiento de Honneth, por ejemplo, plantean que los derechos no de todos por ser humanas y humanos, bueno, humanas ahora, ¿verdad? Los derechos son inherentes a la persona. Entonces, no, ni se concede ni se otorga. En todo caso, se reconoce. Y sigo. Artículo 5. Se concede el derecho a votar y ser votada a los comicios electorales para ayuntamientos, no diputaciones, ayuntamientos. Artículo 2. Los cuerpos edilicios solo podrán estar integrados una tercera parte de mujeres, como si hubiera el peligro de que todas van a ser mujeres, sin que puedan ocupar la presidencia. Solamente podrán ser regidoras. Artículo 3. Para que una mujer pueda formar parte de las corporativas municipales, es indispensable que tenga una conducta irreprochable. Me pregunto si a los hombres les exigían antes y ahora que tengan conducta irreprochable. También deben tener tendencias socialistas perfectamente reconocidas y también tener suficiente ilustración. Fíjense cuántos condicionamientos. Artículo 4. La mujer para votar y ser votada necesita tener 21 años cumplidos. Artículo 5. Es requisito indispensable para el cumplimiento de los artículos anteriores que la mujer sea tabasqueña y resida en el lugar. Bueno. Entonces, si bien este cambio jurídico es un avance con relación al caso de Yucatán, sin embargo, pues vemos que era limitado en cuanto estaba condicionado al ámbito submunicipal y con restricciones ideológicas y morales. La vigencia del decreto fue corta porque en los comicios del 26, un año después de aprobado, el gobernador renunció y no asumió la defensa de la reforma constitucional y el nuevo grupo político que ascendió al poder derogó el decreto en 1934, al considerarse que esta disposición era más una medida coyuntural ligada al proyecto político de Garrido Carnaval y no parte del marco constitucional. Entonces, ¿cómo cierro esta primera introducción? Aún con las limitaciones, el carrancismo significó una apertura que permitió que mujeres accedieran a la esfera pública, crearan redes y posicionaran sus demandas en la agenda nacional. La Constitución de 1917 incorporó derechos sociales desde donde se impulsó el sufragio femenino a través de alianzas con los actores políticos de la revolución. El carrancismo no transformó la estructura patriarcal, pero sí abrió grietas que las activistas aprovecharon para sembrar las bases del debate sobre la ciudadanía femenina que culminaría décadas después con el reconocimiento del voto en 1953. ¿Me ayudas? No, aquí está, permíteme un segundo. En Chiapas, el decreto, solo lo adelanto porque me voy a dedicar todo lo que sigue para Chiapas. El decreto, viendo solamente la tabla, permaneció y fue aprobado por César Córdoba, Partido Socialista de Chiapas. Bueno, la siguiente, por favor. El estado de Chiapas es la 8. Sí, nos vamos a la siguiente, por favor. Lámina 8. Esa está muy bien. En septiembre de 1914, el general constitucionalista, general Jesús Agustín Castro, ocupó la gubernatura de Chiapas, que vino desde enviado por Carranza con 1,200 oficiales y soldados para implantar los beneficios de la Revolución Mexicana. Promulgó la Ley de Obreros, también conocida como Ley de Liberación de Mozos, en la cual se decretaba la abolición de la esclavitud, los acasillados, hasta que vinieron los zapatistas, ¿verdad? Porque no se había cumplido. Bueno, la abolición de la esclavitud. El 6 de enero de 1915 se expidió en Chiapas el decreto que instituyó el municipio libre
como base de la división territorial y organización política del Estado, lo cual significó la desaparición de la estructura política porfirista basada en jefaturas políticas. Y yo solamente aquí hago un paréntesis, y si todavía están por ahí los colegas del instituto, porque hay ahí una fecha, 1915, el municipio, y desafortunadamente pasó desapercibido porque hubiera sido muy rico hacer una reflexión sobre la institución municipal. En Chiapas hay tanto que decir, la creación de nuevos municipios, qué es lo que pasa con el municipio, los cambios, etcétera. No sé, ahí hay una agenda, porque el 6 de enero de 1915 se expidió en Chiapas el decreto que instituyó el municipio libre. Bueno, em, todo esto generó un gran conflicto, una contrarrevolución, lo que se conoce la contrarrevolución de los mapaches, que lo combatieron del 15, desde que llegó el general Jesús Agustín Castro, lo combatieron y finalmente el, el general se va después de pactar con Obregón. Hubo una contrarrevolución conocida como la Revolución de los Mapaches en el estado, que fue un grupo conservador que estuvieron en contra de los reconocimientos constitucionales del carrancismo en Chiapas. Y finalmente este grupo, Obregón, pactó con ellos y se convocaron a elecciones y Tiburcio Fernández Ruiz, el jefe mayor de los mapaches, fue electo como gobernador. Estamos hablando de 1920. Restauraron el orden político de las élites con las élites locales, conocida como la familia chiapaneca, un concepto que hasta hoy día sigue vigente ahí. Su administración se extendió hasta 1924 aproximadamente. Y fue hasta el 24 que llamaron otra vez a elecciones. Allí un candidato, la siguiente, por favor, em, Carlos Vidal, eh, fue el que ganó la elección. Ganó la elección y asumió el poder sucediendo al mapachista. En este peoral se designó a un gobernador interino, Ricardo Alfonso Paniagua, del Partido Socialista de Chiapas, adherido al grupo de Carlos Avidal. Vamos a ver que estos cambios fueron una coyuntura perfecta que permitieron que el gobernador Ricardo Alfonso Paniagua, interino de 5 meses, es lo más impresionante, 5 meses estuvo. Sin embargo, él firmó el decreto número 8 de 1925, que reconoció el derecho al sufragio de las mujeres en el Estado. Y es tan importante esto que de 9 conservadores fueron desplazados del poder, no hubiera podido lograrse la coyuntura para que el decreto hubiera sido aprobado. Entonces, en estas cosas, las coyunturas son importantes, los gobiernos son importantes, estamos hablando de gobiernos conservadores que estaban dispuestos a algo y los otros no estaban dispuestos. Por ejemplo, si el gobernador mapachista se hubiera mantenido en el poder, no hubiera habido la reforma de la que estamos hablando, el decreto, perdón, de la que estamos hablando. Bueno, ya estamos en la lámina 9. ¿A qué me refiero? Dije al referirme a otros procesos de arriba, de los otros estados, de la relevancia de la lucha de las mujeres. Entonces, solamente voy a referirme rápido porque mi tiempo ya se me acabó, ya estoy viendo el reloj. Entonces, ¿cómo fue tan importante que las mujeres se organizaron en Chiapas a través también de un periódico? La siguiente, por favor. Este periódico fue altruista, que fue una plataforma para la articulación
política feminista. Aquí destacan Florinda Lazos, quien fue la primera diputada, y Fidelia Brindis Camacho. La siguiente, por favor. La lámina 11, la lucha de las mujeres por el sufragio, formaba parte de una agenda progresista y socialista de la época. Voy a leer el artículo que dice, el decreto aprobado. ¿Quién fue el actor? Bueno, el actor fue Ricardo Alfonso Paniagua, que fue gobernador interino y aprobó el decreto número 8 del 20 de mayo del 25. Lo leo. Artículo único. Se reconoce a la mujer de los 18 años. En México la obligación era 21 años. Bueno, de los 18 años en adelante, en todo el territorio del estado de Chiapas, no solamente el Congreso ni solo los municipios, perdón, y no era el ámbito municipal, los mismos derechos políticos del hombre. En consecuencia, tiene el derecho de votar y ser votada para los puestos de elección popular, cualquiera que esto sea. Es súper avanzado. Entonces, bueno, pues tenemos un decreto que fue muy avanzado en su momento, reconoce la ciudadanía plena a las mujeres y eran mujeres muy revolucionarias. En el caso de Florinda, estuvo en los frentes de guerra. La Brindis apoyaba a los combatientes. Entonces fue muy importante esa reforma, pero también, si bien tuvo sus avances, también tuvo sus limitaciones. La siguiente, por favor. Y las limitaciones era que Florinda fue la única diputada en el periodo. Lo que vino después es una simulación del reconocimiento, que es el huevo de la serpiente de lo que sufrimos ahora, porque después de Florinda hubo que esperar 8 años para que Natalia de Aquino, hay que subrayar el de Aquino, porque afortunadamente las mujeres ya no somos de nadie, y no, yo no soy de Ruiz, yo soy Araceli Burguete, Cali Mayor, con toditita yo completa. Entonces, esta Natalia de Aquino que ocupara el curul hasta el 34. Mercedes Cebadúa lo fue en la siguiente, en el 36, 38. Entonces, vean, después de ella hubo una larga omisión. La siguiente diputada fue Antonieta Gómez de Sarmiento en el año 61-64, después de 23 años, y luego tendría un comportamiento intermitente, uno en el trienio 67-69, otro más en el 70-72, y así sucesivamente hasta la reforma de 2014 que establece el principio de paridad de género y que hizo que la paridad llegara al Congreso de forma obligatoria. Hoy el 60% de mujeres son diputadas en el Congreso. La siguiente, por favor. Y paso y cierro con el ámbito municipal, el ámbito de la diputación, para irme al ámbito municipal del voto de las mujeres. Esta sección se llama El voto de las mujeres en Chiapas y el principio de paridad de género en el ámbito municipal 1424. Recuerden que la primera elección fue en el 25. Algo debimos haber hecho que para pensar qué pasó en el 25 a 10 años de la paridad. Igual pasó en blanco. No hay agenda académica en torno a los eventos tan importantes. Ya mencioné, bueno, ahora, pues qué bueno que el instituto hizo esta conmemoración. Falta la del 15 del municipio, y también faltan los 10 años de la paridad. Ahí están pendientes. Pero bueno, simulación tolerada, usurpación permitida. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya no voy a leer, me voy a ir más rápido. Este es un gráfico que muestra el número de, personas presidentas
yo no me atrevo, ya tengo temor de decir mujeres presidentas porque uno nunca sabe si de verdad ya son las presidentas. Digamos simplemente que son mujeres que estaban a cargo de la administración municipal y que tenían el cargo de presidentas. Ese cero es súper significativo porque es el año 1996, fue cuando llegó el pluralismo político a Chiapas. Y fue tanto la rebatinga que no le tocó ni siquiera un pedacito a una mujer. No hay mujer presidenta en 96 y ahí se estrenó el pluralismo político. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense los números. En el curso de 109 años de la historia del municipio, esta es una lámina del 24, ahora ya tendríamos 110 años en el 25, por la historia del municipio, en donde 5.748 personas han ocupado el cargo de presidente. 5.600 han sido hombres y 148 mujeres. 2.63%. Una vergüenza. De estas, pues 136 han sido en los años recientes, en los 53 años recientes, del 72 al 24. Y regularmente, pues era una presidenta, dos presidentas, etcétera, hasta que tenemos un cero justo en la coyuntura de la alternancia, del pluralismo, y llegó la paridad para salvarnos. En el año 2015, 2018, 34 mujeres, pero luego a partir de allí comienza a descender. Y vamos a ver ahorita, aquí esta lámina es del 24 solamente, pero la siguiente ya incluye a la actual periodo de gobierno municipal. Y entonces estamos viendo que de acuerdo con esta lámina, pues la ignominia se hubiera podido resolver con la paridad. Pero vamos a ver, pues con las láminas siguientes, que en realidad, y yo le pondría así el título a la actividad, el fracaso de la paridad en Chiapas. Porque después de tantos años, ya 10 años, pues el número de presidentas ha bajado y en el año 24, en el periodo 21-24, pues hay solamente 19, ya ahora subió un poquito más, ahora son 25. Pero el problema es que esas barras son de simulación. Ese es el problema. Son presidentas municipales que no ejercen el cargo y estamos hablando de un total de 124 municipios que hay ahora. ¿Qué significan 124? Bueno, significa que estamos viendo que el 24-27 hay 25 presidentas municipales. Quiero poner el énfasis en el color azul. Presidentas municipales indígenas. Fíjense la relevancia que tienen los municipios indígenas para los números de la paridad. Estoy diciendo, fíjense los colores azules en la simulación de la paridad. O sea, si realmente los municipios indígenas no existieran como datos estadísticos, pues en realidad tendríamos 18 mujeres presidentas, 16 mujeres presidentas, 11 mujeres presidentas, 13 mujeres presidentas ahora de 124 ayuntamientos, el 10%, porque todo lo demás es usurpación y simulación, los azules. Y si no, voy a poner un ejemplo. La siguiente, por favor. Lo que tenemos es, aquí estoy presentando un mapa, ¿no? 33 municipios en el periodo 18-21. Entonces, de estos 33, 18 fueron municipios indígenas. Y sabemos, porque pues vivimos en este estado y la denuncia está a flor de piel, que todos estos casos, 18 municipios indígenas, pues han sido casos de simulación. ¿Y quiénes se sirven de esto? Pues se sirven los partidos políticos, porque como tienen que cumplir con la paridad horizontal, pues si quieren presentar 40 candidatas, perdón, 40 candidaturas en
40 municipios, pues tienen que cumplir con 20. ¿Y de dónde sacan esos otros 20 de mujeres? Pues porque hay un reservorio de municipios indígenas en donde llegan, ofrecen dinero a un candidato y le dicen, oye, pues ¿quieres la candidatura? Sí, sí la quiero y tienes que tener una credencial de mujer. Entonces, bueno, regresemos al ciclo de la simulación y de la usurpación y valoremos en estos 100 años, desde los 100 años del voto, ¿qué ha significado para la mujer? Realmente ha sido, por supuesto, muy importante que el principio, tanto el derecho al voto como el principio constitucional de paridad, pues se hayan instaurado como principios jurídicos, pero las mujeres no hemos ganado. Es más, conclusión, la paridad es un fracaso, porque no ha logrado la mitad. En realidad, la paridad debería ser de 124 municipios, la mitad deben de ser mujeres. Y no es porque haya una y no es porque haya una omisión de ideas. En la vez pasada nosotros planteamos que debería de ser obligatorio que cada municipio pudiera hacer alternancia de género en el municipio. Alternancia, no paridad. Entonces ese es el problema. La paridad como principio no está sirviendo. Debe ser de forma obligatoria la alternancia. Entonces, bueno, aquí hay temas, yo ya estoy cerrando, perdón, sabía que algo me iba a pasar con el tiempo, me lo trago completito. Entonces, bueno, pues yo voy a cerrar aquí, pues a ver si hay comentarios a la ponencia. Muchas gracias. Perdón por el tiempo. Muchas gracias, doctora Araceli. Siempre es un gusto escucharla, por supuesto, y también nos deja un poco pensando en estas conclusiones que el día de hoy nos expone. Y vamos a dar espacio a un par de preguntas antes de pasar a la clausura. Si alguien quiere generar una pregunta, puede levantar la mano. José Ana, adelante. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Ahora siempre es un gusto escucharte. Fíjate que a mí un poco me interpeló lo que dices, que la paridad es un fracaso. Em, Estaríamos pensando que estamos obligados a elegir mujeres nada más por ser mujeres para que la paridad sea un éxito, digamos así, porque yo veo la paridad como una puerta que tenemos las mujeres para poder acceder, ¿no? Para poder estar ahí, participar en, pues más o menos igualdad de condiciones que los varones, ¿no? Pero cuando dices que la paridad es un fracaso, eh, no lo sé. Entonces, nada más quería como dejarte mi inquietud un poco, a lo mejor para aclarar un poco más por qué es un fracaso, o sea, por qué tú piensas que es un fracaso. Yo personalmente no lo veo, te digo, como un fracaso así. Sí, claro, muchas gracias, Josiana, mucho cariño para ti. Yo me refiero únicamente al ámbito municipal. Claro, pues si tienes un congreso con más de la mitad de mujeres, Eh, en términos cuantitativos, numéricos, claro que uno podría decir, wow, qué éxito. Si vamos a lo cualitativo, pues veamos la tesis de Laura. Es decir, realmente qué tanto efectivamente las mujeres tienen poder. Ahora tienen más. Y uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y la agenda? Una mujer que tiene agenda de género por ser mujer. Entonces, esas son interrogantes que quedan allí para seguirlo debatiendo y tienes toda la razón. Uno no puede decir para el ámbito legislativo. Por eso me voy y me regreso al ámbito municipal. Allí sí es un fracaso. Son 124 municipios en el estado y la paridad deberían ser la mitad completita de mujeres y deberían haber alternancia. ¿Cuál es el problema? El problema es que las mujeres no tienen oportunidad de foguearse en la lucha política en esos municipios. No pueden. Tienen que competir, entre comillas, contra hombres porque los partidos quieren solamente la simulación del número en su paridad horizontal.
Entonces ahí yo creo, para cumplir con los números de la paridad horizontal, yo creo que debería ser obligatoria no la paridad, sino la alternancia. Claro que faltan 40 años para, estoy poniendo un número, ¿verdad? Para que efectivamente este concepto de democracia paritaria pueda ser una realidad. Porque la democracia paritaria no debe ser una categoría únicamente del ámbito de lo político, debe ser una categoría de la vida social, la democracia paritaria. Pero bueno, estamos hablando solamente de los números municipales y allí afirmo con pelos de la mano que es un fracaso, que no, las mujeres, miran los números, 10, 12, 15 y 18 de 124 municipios. Es una pena, el techo de cristal no le ha hecho ni una rayita. Ujú. Bueno, pues quien siga, usted me dice. Muchas gracias, doctora. Leonel Reyes, adelante. Claro que sí, doctora, para ponerle más polémica a la polémica, quisiera escucharla respecto a que usted habla de pluralismo político en cuanto a los procesos que realizan los partidos, que como ya dejamos ver en su exposición y con el comentario de la maestra Justiana, efectivamente hace compleja la participación de las mujeres. Pero ahora quisiera escuchar su opinión porque sé que conoce el tema, maestra, respecto a la situación que se vive en el sistema normativo interno en Oshchuk, en donde el proceso ya no es con partidos, pero que sin duda dificulta aún más que la mujer pueda ocupar el cargo de presidenta municipal. No digo de regidoras o síndicos, porque efectivamente ahí ya lo considera, ya está Sí, equidad, creo que está bien dicho, sí, igualdad, sí, en la planilla que participa, o la única hasta eso, porque es de consenso, pero pensar que va a haber una presidenta municipal en este sistema normativo interno de nuestro, yo lo veo complejo, pero sí me gustaría escuchar su opinión respecto de ese tema específicamente, porque sé que lo he estudiado, doctora. sí, sí. Pues la última etapa de Oshchuk no la he estudiado a detalle, porque pues es muy complicado llegar, ¿no? Acceder es muy complicado. Entonces, pero lo que sí he podido ver y escuchar a mujeres de Oshchuk con sus bastones de verdad, no son bastones chinos, sino que son bastones que usan. Hay una síndica que va junto con sus regidoras y entonces del proceso de Oshchuk, así en grandes rasgos y sobre el tema, para no salirnos del tema, sí hay un fortalecimiento de la mujer de Oshchuk. Es decir, si uno puede llegar al día de hoy con todo el debate que hay alrededor del sistema normativo y su desenlace, si vemos el tema de las mujeres, sí hay un avance. Sí hay un avance porque hoy hay instituciones, es que esa era la petición, es, oigan, instituciones, hagan su chamba. Si a ustedes les toca garantizarla, ¿y qué fue lo que pasó? Por el interés político de Oshchuk, pues fueron a hacer su chamba, si no, no van. Y por eso es que se garantiza el tema de que efectivamente la síndica está haciendo su trabajo y las regidoras estén en su trabajo. Ya quisiéramos que fueran a todos los municipios, si en todos lados la mayor usurpación no está en los municipios porque son 124, pero ¿cuántas síndicas hay? Hay varios, ya más de 100, a todas las usurpan. A las regidoras, a todas las usurpan. O sea, el sistema tal es usurpación, el sistema total. Entonces, por eso es que yo creo que en el caso de Oshchuk tenemos un avance. Y para pensar en la presidenta municipal de Oshchuk, estoy de acuerdo con usted, no van a dejar pasar a ninguna. Por eso es muy importante que haya alternancia. La próxima autoridad municipal, la próxima edil municipal debe de ser mujer, no solo en Oshchuk, en todos lados. Por alternancia, le toca mujer a todos los municipios, puede ser al mismo tiempo, puede ser, o sea, ahí hay que meter ingeniería electoral, pero, pero si la dejamos así, pues vamos a ver cuándo sea la paridad. Es un fracaso. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Araceli, para no dejar una pregunta al aire y aprovechar también y seguirla escuchando. Heli Pacheco, adelante. Sí, gracias. Buenas noches a todos y a todas. Doctora, siempre es un placer escucharla y aprender
de usted. Yo tengo una pregunta también. La paridad, ¿usted cree que la paridad ha transformado realmente la distribución del poder o solo ha transformado la presencia numérica de las mujeres en los espacios públicos? Yo creo que lo último, Heli, muchas gracias primero y gusto en saludarte. Ha transformado la presencia femenina, pero porque todo el sistema está flojo. Es decir, si tú tienes un carro viejo y todo el resto está así con las tuercas desordenadas, bueno, pues no ejerce presión para que realmente podamos llegar a que las mujeres se sientan obligadas. Mira. Un dato, en el Congreso ni siquiera hubo la conmemoración de los 100 años, ni siquiera se acordaron que ellas son diputadas, porque casi nada, fueron 100 años de lucha. Y no se acordaron, no es relevante, no es su agenda. Entonces, claro, tienes razón. Cuerpo de mujer no significa agenda de género. Entonces, sí, pero decir no, pero es que entonces no, no, pues entonces sí, porque hay que tomar medidas para que efectivamente estas compañeras o el sistema todo pueda hacer posible que mujeres militantes, el problema es que llegan otra vez esposas, aunque no se llame de. Llegan otra vez esposas, parientes, sobrinas, etcétera, nietas, conozco una, entonces que tienen ahí la bendición de la familia, las redes familiares, y no llegan las mujeres activistas. Ese es el problema, luchadoras sociales que conocen las agendas, que saben a lo que pueden ir. No, por eso históricamente pues hay una suerte como de decepción de las mujeres sobre las mujeres, pero no es justo, no se puede decepcionar, la decepción no puede ser sobre el género, sobre las mujeres, no es sobre personas con nombre y apellido que sí uno tiene que cuestionar, por supuesto que sí. Gracias, Hel. Muchas gracias, doctora Araceli. Por supuesto, agradecer a los asistentes sus preguntas. Es un gusto escucharlas. Seguramente podríamos estar aquí muchas más horas. Agradecemos infinitamente que se haya dado el tiempo porque sabemos cuando le hicimos la invitación que nos dijo que tenía agenda apretada, ¿no? Entonces, sí, agradecerle infinitamente que se haya dado el tiempo de estar aquí con nosotros en el instituto. Y bueno, cedo el uso de la voz a nuestro director, el doctor Jorge Pascasio, para dirigir unas palabras y hacer entrega de la constancia correspondiente. Muchísimas gracias, doctora María José Oseguera. Sin lugar a dudas, doctora Araceli, no solo fue una conferencia, fue una clase y lo celebro mucho. Muchas gracias, doctora, porque indistintamente del fondo del tema, nos dio una cátedra de metodología de la investigación en su presentación y yo ahí hago una recomendación a nuestras alumnas, a nuestros alumnos que están trabajando en sus trabajos de investigación y están elaborando su tesis, eh, cómo se presenta. Eh, Obviamente, esta es una investigación que usted ha hecho, doctora Araceli. Nuestro reconocimiento también por la metodología que usted está utilizando y datos muy precisos, muy claros, tanto históricos. Muchas veces nos refieren eh, o referimos en la cátedra que para qué tanta historia. Es importantísimo conocer la historia para poder saber nuestra realidad actual y lo que el futuro nos puede esperar o lo que podemos cambiar. Eh, Sin lugar a dudas, esta es una clase solamente del fondo, sino de la forma y de la metodología, y esa es la recomendación a nuestras alumnas y alumnos. Pongan mucha atención sobre el trabajo de la doctora Araceli. Quiero, antes de poder, por supuesto, con toda humildad, le vamos a otorgar un reconocimiento. Y lo digo con toda humildad porque su trayectoria de vida y todo lo que ha hecho, pues es algo muy humilde por parte de nosotros, mucho cariño. Pero antes de poderlo leer, quiero agradecer enormemente, por supuesto, a la doctora María José Oseguera por coordinar esta conferencia
conferencia, pero también al doctor Omar David Jiménez Ojeda. Sin lugar a dudas estuvo atrás de todo esto y ha sido muy importante su participación y su idea y su coordinación para que esto pueda ser posible. Y obviamente a todo el instituto, a quienes nos apoyan en la transmisión, estamos grabando la transmisión precisamente para que todos estos conocimientos de la doctora puedan ser transmitidos posteriormente. Pedimos autorización, doctora, y obviamente pueda ayudarnos en, en la gran encomienda que tenemos de formar ciudadanía. Y pues bueno, a nombre de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas y en especial del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Rubí Araceli Burguete Calimayor por su valiosa participación como ponente de la conferencia 100 años del voto de la mujer en Chiapas, en el marco del Día Internacional del diciembre del 25 y desarrollada de manera virtual, contribuyendo con su experiencia y conocimientos al fortalecimiento académico de nuestra comunidad universitaria. Jorge Alberto Pascasio Bringas, y de verdad es un verdadero honor. Así que pues ya alcanza a observar usted todos los aplausos, que seguramente si estuviéramos en físico, y ojalá, de acuerdo a su agenda, el próximo año la podamos tener en físico y poderla disfrutar y robarle todos los conocimientos que usted tiene. Muchas felicidades, doctora Araceli. Muchas Y gracias. muchas gracias a todas y a todos Muchas por gracias. estar presentes el Sí, día de hoy. muchas gracias. Les agradezco su gentileza. Gracias a todas las personas que se conectaron. Sabemos que nuestra mayor debilidad ahora es que somos pobres en tiempo. Entonces yo sé que hay un interés y lo agradezco muchísimo. Gracias. Pues muchas gracias a todas y a todos. Les deseamos excelente tarde, noche, y qué mejor manera de casi cerrar las actividades académicas y administrativas de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas con tan distinguida ponente. De lujo, de lujo. Así que, Muchas gracias. pues enhorabuena y muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias, Un doctor. gusto escucharla, Abrazos, doctora. colegas. No, pues Gracias. muchas Buenas gracias a ustedes. noches, doctora. Gracias, doctora, Buenas doctores. Es noches. un honor para Hasta mí luego. conversar con ustedes. Como siempre, un Saludos, gusto doctora Buenas Araceli. noches. doctora. Luego. Sí, gracias. Hasta luego, mi Hasta querida doctora luego. Adriana. Hasta luego.